destacar un hombre en la historia, Noé, como receptor de su gracia. Nuestra declaración doctrinal dice que nosotros adherimos a una interpretación, ¿cierto?, a una hermenéutica dispensacional. Desde ese punto de vista teológico, estamos hablando acá, este texto ocurre al final de la dispensación de la conciencia, que abarca desde Adán hasta Noé, y en la que el hombre fue dejado actuar según su conciencia, informada por haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ya? El hombre, tal vez, pongámonos en el contexto, mi hermano, que hemos estado estudiando los otros 5 capítulos anteriores. Podríamos nosotros asumir que Adán aprendió la lección, ahí después de haber comido en el huerto de el Edén. Pero por lo que vemos en el texto, lamentablemente no fue así. De ahí, desde que el hombre descubrió el pecado, de ahí en adelante fue en una espiral descendiente del pecado y de la corrupción humana. El resultado de ese pecado de Adán fue una degeneración radical y generalizada de la humanidad. La semana pasada, cuando estábamos viendo este capítulo 5 y esa genealogía que a veces parecen interminables, yo no es que estaba distraído, junto con escuchando el mensaje de nuestro pastor Jonathan, estuve haciendo un cuadro con las edades, acá que aparecen en el relato de la Biblia. Es buena costumbre tomar nota y estar atento cuando uno está haciendo. Y de acuerdo, siguiendo el relato de ahí, Adán murió entre Matusalén y Lamec. Si Adán vivió 930 años, la edad en que Adán murió fue aproximadamente cuando Matusalén ya había nacido y Lamec, su hijo. Por lo tanto, Adán fue testigo durante 930 años, o un poco menos, ¿cierto? Durante 800 años, porque dice que a los 130 años tuvo sed, pero ahí sacando las cuentas, 850 años, Adán siendo testigo de las consecuencias de su pecado en la humanidad. ¿Ya? Como le decía, el resultado de ese pecado fue solamente una degeneración radical y generalizada de la humanidad. Durante esta dispensación de la conciencia, la humanidad solamente empeoró. Guiado por la conciencia, se suponía que el hombre debía elegir hacer el bien y acercarse a Dios mediante un sacrificio de sangre, ya como lo vemos ahí en Génesis 4. Pero fue durante este tiempo que también ocurrió la primera muerte, cuando Caín mató a su hermano Abel. Dios, cierto, había aceptado el sacrificio animal de Abel, pero no el sacrificio de grano de Caín. Antes del asesinato de Caín a Abel, Dios advirtió a Caín del pecado inminente, ¿ya? Y le dijo que aún podía escoger hacer el bien. Génesis 4, capítulos 6 y 7. Caín tuvo la oportunidad de ofrecer un sacrificio apropiado después de ver lo que le agradaba a Dios. Todo esto sucedió después de cuando se presentan ambos con la ofrenda. Cuando él vio que tal vez su ofrenda no había sido acepta, Caín podría haber escogido, ¿cierto? Podría haber decidido hacer lo bueno, presentar una ofrenda agradable a Dios. Él tuvo la oportunidad de ofrecer un sacrificio apropiado. Pero ¿qué pasó? Caín dejó que su celo nublara sus ojos. Exigió que Dios se agradara de su propio esfuerzo. Y se negó a seguir el plan de Dios. Y ese tipo de pensamiento todavía aflige a la humanidad del día de hoy. Hay personas que intentan acercarse a Dios en sus propios términos, en lugar de los términos que Dios ha establecido. La humanidad violó su conciencia y la humanidad fracasó en su intento de elegir hacer lo correcto. Al parecer, Dios quería que el hombre descubriera que no podía dejar que su conciencia fuera la única guía. ¿Por qué? Porque la conciencia del hombre resultó ser una guía muy pobre. De hecho, de todos los que vivieron en esta dispensación, desde Adán hasta Noé, solo Abel, Enoc y Noé
son llamados justos en la Biblia. De todos esos que vivieron durante esos 900 o 1456 años, más o menos, que es desde que se crea Adán y Eva hasta cuando viene el diluvio, cerca de 2000 años de historia, solamente la Biblia menciona que Abel, Enoc y Noé fueron llamados justos. Y en medio de eso, cuando nosotros nos vamos a encontrar acá en el relato con el versículo 7, el Señor vio que la maldad, que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esa es la introducción a este pasaje que vamos a ver durante esta tarde. Y comienza, antes de comenzar vamos a orar, pidiéndole también que el Señor tome control, nos dirija y que lo que vamos a aprender el día de hoy podamos también aplicarlo a nuestras propias vidas. Padre, gracias, porque sin duda todo lo que usted nos ha dejado revelado en su palabra es para nuestro bien. Las cosas que fueron escritas en el pasado para nuestro bien han sido escritas, escribía el apóstol. Y queremos ser receptores, Señor, de esta palabra para que nuestras vidas sean transformadas, para que podamos vivir conforme a lo que usted ha establecido, para que podamos hacer su voluntad. Padre, que sea su Espíritu Santo quien hable a cada uno de nosotros esta mañana y que no solamente seamos oidores de su palabra, sino que por sobre todo hacedores de su voluntad. En los méritos de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, se lo pedimos. Amén. Amén. Génesis 6 comienza diciendo: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Acá ya tenemos uno de los primeros problemas de interpretación exegético, ¿cierto? Cuando nos menciona la Biblia acerca de estos hijos de Dios. Existen tres posturas sobre la identidad de estos que se mencionan aquí como los hijos de Dios. En primer lugar, podrían ser ángeles caídos, ya, demonios. O, en segundo lugar, algunos sostenían que podían ser gobernantes humanos poderosos. O, en tercer lugar, descendientes piadosos de Set que se casaron con las mujeres de la línea de Caín. Esas son como las tres posibles opciones que hay con respecto a esto que se mencionan aquí en la Biblia como los hijos de Dios. La opción uno, que serían ángeles caídos, se apoya en la frase hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, generalmente se menciona con este término a los seres angélicos como hijos de Dios. Ya. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Job, capítulo 1, versículo 6. Job, capítulo 1, versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ese hijo de Dios está haciendo mención a los ángeles. Ya en el capítulo 2, versículo 1, se repite, ¿cierto?, la misma frase. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. Ya más adelante, en el mismo libro de Job, capítulo 38, versículo 7, dice: cuando talaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Por lo tanto, ¿cierto?, vemos que la Biblia apoya esta opción de que estos hijos de Dios que se menciona aquí en el texto, en Génesis capítulo 6, haga mención a los ángeles, ¿ya? Si nosotros pensamos en las otras dos opciones, la opción de que fueran gobernantes humanos poderosos o descendientes piadosos de Set, no explicaría el por qué la unión, ¿cierto?, entre estos hijos de Dios y las hijas de los hombres produjeron gigantes o poderosos antiguos, también como dice otro texto. Ni justifican tampoco un juicio tan severo como el diluvio. Si nosotros pensamos en cuál fue la consecuencia de esto, si hubieran sido los hijos de Caín, que se unieron con las hijas piadosas de Set, primero no explica por qué se engendraron estos gigantes, ¿ya? Y tampoco explicaría por qué el juicio tan severo de Dios, ¿ya? Es lo que sostienen los teólogos. ¿Cuál es tal vez la presunta contradicción
que hay en asociar a estos hijos de Dios con los ángeles. Y la objeción es cuando el Señor Jesucristo dice ahí en Mateo 22:30 que los ángeles no se casan, ¿ya? Haciendo cierta referencia a los ángeles celestiales en este caso. No está hablando de los ángeles caídos, que sería el caso de este texto, ¿ya? Además, ¿cierto? Que está hablando el Señor Jesucristo de los tiempos posteriores, la resurrección, ¿ya? Del estado de perfección de los ángeles, no del caso de los ángeles caídos. De esa forma se podría subsanar esta objeción, ¿ya? ¿Por qué? Porque además nosotros sabemos y podemos ver en la palabra de Dios que los ángeles pueden tomar forma humana. Y eso le habría permitido también realizar acciones humanas, lo que incluye la procreación. Dios, ¿cierto?, habría castigado a estos seres angélicos caídos, encerrándolos, como dice Judas 6, para poder evitar futuras corrupciones similares en un futuro, ¿ya? Y esta postura de que sean ángeles caídos está apoyado por antiguos escritos judíos y también algunos escritos apócrifos, ¿ya? Hay un libro apócrifo que se llama el primer libro de Enoc, ¿ya? No es un libro inspirado, por eso no está en la Biblia, ¿ya? Precisamente es un apócrifo porque si bien tiene el nombre de Enoc, ese escrito fue aproximadamente ahí en la época de silencio, de donde Dios no habla, no se levanta profeta. Durante esa época donde no hubo profeta, se hicieron muchos de los libros que nosotros hoy día conocemos como apócrifos o deuterocanónicos, que están fuera del canon, ya que no fueron reconocidos por la comunidad judía como un libro inspirado por Dios. Pero a pesar de eso, nosotros podemos rescatar muchas cosas históricas de algunos de estos libros apócrifos. De hecho, por ejemplo, Judas, en la carta de Judas, ahí en el Nuevo Testamento, hace mención a este libro apócrifo de Primera de Enoc, lo que no significa que sea un libro inspirado, ¿ya? Pero el apóstol Pablo también usó, por ejemplo, algunos ejemplos de los poetas de aquella época, y no significa que porque citó a un poeta, ese poeta sea inspirado por Dios, ¿ya? El texto, sino que Dios lo utiliza dentro de su palabra. Pero miren, es interesante lo que dice este libro apócrifo de Primera de Enoc, que habla un poco de la tradición judía y cómo ellos entendían este tema de este versículo 1 y 2 de Génesis 6. Dice así: y aconteció que los hijos de los hombres se habían multiplicado, y en esos días les nacieron hijas atractivas y hermosas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron el uno al otro: ven, vamos a escoger esposas de entre los hijos de los hombres y engendrar hijos con ellas. Ellos tomaron para sí esposas, y cada uno escogió para sí una, y comenzaron a ir a ellos y se contaminaron con ellos, y les enseñaron hechizos y encantamientos, y ellas quedaron embarazadas y engendraron grandes gigantes. Y hubo mucha impiedad y cometieron fornicación, se descarriaron y se corrompieron en todas formas. Ese es el relato que el libro de Enoc hace con respecto a este capítulo. Por lo tanto, podemos entender que aquí el libro de Génesis, cuando habla acerca de los hijos de Dios, es una expresión hebrea para referirse a los ángeles caídos. Y esta interpretación ha sido mantenida, ¿cierto?, por teólogos como John MacArthur, Henry Morris, Dwight Pentecost. Sugieren, ¿cierto?, como les decía, que estos ángeles caídos se materializaron, poseyeron cuerpos humanos y se unieron con mujeres humanas. Y de ahí que nace esta raza de gigantes. Y es interesante porque en la construcción hebrea de esta frase, cuando dice que estos hijos de Dios, estos ángeles caídos, tomaron para sí mujeres, dice la construcción hebrea sugiere de que esto fue una acción volitiva de la voluntad de estos ángeles caídos y perversa, posiblemente incluso en contra de la voluntad de las mujeres. Y el contexto implica un abuso de autoridad espiritual y una corrupción del orden creado. De hecho, como les mencionaba yo, el teólogo Henry Morris argumenta que esta unión fue parte del intento satánico
de corromper la simiente prometida, ahí en Génesis 3:15. Recuerden que Dios había prometido que de la simiente de la mujer iba a nacer aquel que iba a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Qué hace Satanás entonces en su intento de que no se cumpla eso? Corromper la simiente humana. Corromper, eso es lo que sostiene Morris, para evitar la venida del Mesías. Desde el principio Satanás se ha opuesto a todo lo que se llame Dios. Ese es el plan de Satanás, oponerse a todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto. Está revelado ahí en Tesalonicenses. Pero Dios había dicho que iba a enviar un Salvador, que iba a enviar un Mesías, alguien que iba a destruir a Satanás. ¿Qué hace Satanás? Usa todas sus estrategias, todas sus armas para que Dios no cumpla ese propósito. Hasta el punto de que los ángeles caídos, abusaron de las mujeres y se empieza a crear esta raza de gigantes para contaminar y así evitar la venida del Mesías. ¿Qué nos enseñan estos dos versículos a nosotros? En primer lugar, mi hermano, nosotros como iglesia debemos discernir alianzas espirituales, ¿ya? El compromiso con el mundo muchas veces suele comenzar con un ver y un tomar que ignora a Dios. Hoy día el mundo está totalmente corrompido, pero a veces nosotros, a pesar de eso, igual salimos a mirar y a tomar al mundo, a buscar lo que el mundo ofrece, no conforme con lo que Dios ha dejado para nosotros, ignorando a Dios. Y en ese sentido tenemos que discernir con quién nos aliamos espiritualmente. Muchas veces nosotros tomamos el tema del yugo desigual solamente para las relaciones de noviazgo, ¿ya? Pero el concepto de yugo desigual, primero, en el contexto en el que está escrito, está hablando en un contexto de negocios. Y un poco más amplio implica cualquier unión espiritual fuera de lo que Dios ha ordenado para nosotros. Y en segundo lugar, este pasaje también nos enseña que en la actualidad, hoy día, el matrimonio y la sexualidad están bajo ataque por influencias demoníacas que corresponden a la santidad del pacto. ¿Saben? Voy a hacer una confesión. Ves que ando en el auto y escucho radio Bio Bio, ya porque me gusta enterarme de las noticias, si voy por alguna calle, anda en un accidente, todo. Y justo el día viernes, cuando andaba haciendo un trámite, en la radio hablan de un colegio de acá de Temuco, donde a niños de sexto básico los papás están reclamando porque le están pasando este manual de educación sexual integral. Y los papás decían, son niños, y le hablaron explícitamente de sexo. Niños de sexto básico, 10, 11 años de edad. Y claro, muchas veces nosotros decimos, mientras no me afecte, no me importa. Pero eso es la realidad que está sucediendo con nuestros hijos en los colegios. Y ahora los papás que le afectó estaban ahí movilizados, estaban todos, el director del colegio decía que nosotros hicimos lo que el manual del Ministerio de Educación ordena, en la forma que lo ordena. La encargada de educación de acá de la región decía, esto es parte del programa de educación del gobierno y tiene que hacerse, ¿no? Y los papás decían, no, pero nosotros no queremos que lo haga, esto tiene que ser avisado a las familias, tiene que ser, ¿por qué? Porque ¿cómo nosotros le decimos a niños de 10, 11 años abiertamente estos temas? Pero eso es lo que pasa, mi hermano. Satanás hoy día está haciendo una fuerte incursión para corromper la santidad del pacto. Está mostrando el matrimonio. La sexualidad hoy día está bajo un fuerte ataque demoníaco. Y es ahí donde nosotros debemos enseñar el plan original de Dios. Levantar la bandera de lo que Dios ha dicho. Y como alguna vez lo decíamos, mis hermanos, dejar de bromear nosotros mismos con una institución tan sagrada como es el matrimonio. ¿Saben que muchas veces nosotros, como les digo, estamos tan influenciados por el mundo que no nos damos cuenta cómo actuamos? Un joven de los nuestros se quiere casar, ¿qué es lo primero que le decimos? Ni se te ocurra. El matricidio, en vez de matrimonio, ¿para qué? En vez de animar. En vez de animar.
como le decía, el matrimonio hoy día está bajo ataque por las mismas influencias demoníacas. ¿Saben que hay un tremendo problema hoy día en Chile? Que por ahí algunos candidatos ya andan ofreciendo bonos para que las mujeres tengan hijos y algunos los ven como retrógrado, patriarcal, machista, ¿ya? Pero hoy día la tasa de natalidad es de 1,3 hijos por mujer. Y esa tasa de natalidad en unos cuantos años más nos va a dar para sostener la economía del país. A ese nivel, ¿cierto? No va a haber cómo sostener muchos temas. Pero muchas veces nosotros le decimos a las jovencitas, estudia primero. No pienses en casarte, en tener hijos. Sé tú, no sé, cumple tus sueños. Si puedes postergar un poco, postérgalo. Esas son influencias demoníacas de Satanás. El plan de Dios desde un principio fue multiplicad, fructificaos y multiplicad y llenad la tierra. ¿Saben qué está haciendo eso hoy día? Vean en Europa, ¿quiénes son los que están teniendo más hijos? Los musulmanes. El versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Es interesante porque esta frase, no contenderá mi espíritu, indica que el Espíritu de Dios había estado actuando para convencer de pecado a la humanidad. ¿Recuerdan cuál es la tarea del Espíritu Santo? A pesar de que aquí podrían algunos decir, no está el Espíritu Santo, pero el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo para con los no creyentes convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Esta frase que dice, no contenderá mi espíritu, indica que el Espíritu de Dios había estado actuando para convencer de pecado. Pero que a pesar de eso, de que el Espíritu de Dios seguía actuando, el hombre rechaza persistentemente el actuar de Dios. Y por eso el texto nos dice que no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. ¿Ya? Algunos han interpretado aquí que hasta ese momento, hasta antes del diluvio, los hombres vivían muchos años, ¿cierto? Y cerca de 900, ahí como veíamos en el capítulo 5. Pero acá no está haciendo referencia a la edad, ¿ya? Probablemente se refiere al tiempo hasta el juicio del diluvio, ¿ya? No al límite de la vida humana. Y eso armoniza con el tiempo que Dios dio a Noé para construir el arca. Si nosotros vemos, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice así, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 120 años que Dios le da al hombre para arrepentirse. 120 años donde empiezan a ver, tal vez muchos dijeron, a un loco construyendo. ¿Qué está construyendo? Si aquí nunca ha llovido. ¿Qué es esto de que se va a inundar el mundo? 120 años un hombre dando testimonio de que el juicio de Dios iba a venir. 120 años del Espíritu de Dios acá contendiendo con el hombre, ¿ya? Pero vemos también la gracia de Dios. Si nosotros miramos esto desde la perspectiva dispensacional, cada dispensación tiene un tiempo y una prueba. En su conciencia, en esta disposición, el hombre en su conciencia falló en responder a la revelación tanto interna como externa. Dios le dio a un hombre que testificara durante 120 años. El juicio viene como transición a la próxima administración, lo que iba a ser el gobierno humano. ¿Ya? ¿Qué nos enseña este versículo 3 a nosotros? Para nosotros los creyentes, mis hermanos, este versículo 3 nos enseña a no abusar de la paciencia de Dios.
A veces abusamos de la paciencia de Dios. Sabemos que lo que estamos haciendo es pecado, pero como Dios es fiel y justo para perdonarme, abusamos. ¿Ya? El tiempo de la gracia también terminará. ¿Ya? Recuerda que de todo pecado también no confesado vamos a tener que dar cuenta delante de Dios algún día. Por lo tanto, no abusemos de la paciencia de Dios. Y tal vez tú que estás luchando, saben que yo conocía a un varón y que él decía, pero si es tan fácil la salvación, entonces yo voy a vivir mi vida a mi manera y en el último minuto de mi vida me arrepiento. Y total, si me arrepiento, Dios me va a perdonar. Y dije, sí, así es. En el último minuto de tu vida, si tú le pides perdón de verdad a Dios, y Dios te puede perdonar. El problema es que tú no sabes cuándo va a ser ese último minuto de tu vida. Un tiempo después, él trabaja como inspector en una municipalidad. Fue atacado por un vendedor de pescado con esos cuchillos grandes que usan los que limpian los pescados. Y yo le dije, si eso hubiese sido cuando ese hombre te atacaba, ese hubiese sido tu último minuto de vida, ¿te acordaste de Dios? ¿Tuviste tiempo de acordarte de Dios en ese momento? Me dijo, no. Ese podría haber sido tu último minuto. Y hoy día, si hubiese sido un poco más certero ese hombre, estarías muerto en el infierno. Con una compañera de trabajo, psicóloga, que me daba el mismo argumento. Pero si es tan fácil, Héctor, en el último minuto me arrepiento y Dios me va a perdonar, sí. El problema es que no sabemos cuándo es el último minuto. Estábamos después de almuerzo, ella abre un jugo Capo. Todos los conocemos, ¿cierto? Un jugo, un sachet con una bombilla. Empieza a tomar jugo y con el jugo se atoró. Se atoró de tal manera que no podía respirar. Tuvimos que hacerle ahí la maniobra de Heimlich, pasamos un susto todos los que estábamos ahí, y después de eso yo le dije, cuando ya pudo recobrar la respiración después de un buen tiempo, ¿te acordaste de Dios en ese momento? No. Si tú estás luchando con entregar tu vida a Dios, no sigas luchando. No sabes cuándo va a ser el último minuto de tu vida. Estos hombres tuvieron 120 años viendo el testimonio de Noé. Y ninguno, salvo Noé y su familia, 8, fueron los que entraron en esa arca. Versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres, engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Ya? Estos gigantes también puede traducirse como caídos o tiranos violentos. ¿Ya? Y eso nos enseña que tal vez no necesariamente eran gigantes físicos, sino seres violentos, dominantes. ¿Ya? Su existencia también refleja un orden social corrompido por la violencia espiritual. Totalmente corrompido por la violencia espiritual, cultural, moral. ¿Sí? Algunos teólogos entienden que estos gigantes, los nefilim, son evidencia de la corrupción genética y espiritual de la humanidad. Y como la humanidad se había corrompido incluso genéticamente, era inevitable el juicio. Este juicio severo por parte de Dios. Hermanos, la violencia estructural no es solo social. Hoy día nosotros estamos muy preocupados por la violencia que se vive socialmente. Pero esta violencia estructural no es solamente social, sino por sobre todo espiritual. La humanidad sin Dios tiende al abuso del poder y a la destrucción de la imagen divina. Todo lo que está pasando en el mundo, mi hermano, es porque un mundo que no conoce a Dios o ha rechazado a Dios o quiere sacar a Dios para que seamos nosotros mismos los que decidamos qué es bueno y qué es malo. Y acá en estos tiempos de Noé nosotros podemos ver que eso llevó, ¿cierto?, a la corrupción total del hombre. Nosotros como iglesia, mis hermanos, tenemos que levantar la voz. Tenemos que levantar la voz en contra de esta, como decía, esta violencia social, estructural. Sí,
¿Hay problemas de injusticia en el mundo? Sí, y tenemos que decir lo que la Biblia dice. Pero por sobre todo, eso, mis hermanos, reconocer que solo el Evangelio puede cambiar este mundo que está cada vez más violento. No hay ninguna otra solución, no hay ningún otro plan. Por más que invirtamos los miles de millones de pesos de la economía del país en programas sociales, no se va a terminar la violencia. No se va a terminar. Porque lo único que puede cambiar la vida del hombre es el Evangelio. El problema es que nosotros no estamos compartiendo ese mensaje con quienes necesitan escuchar el Evangelio. Génesis 6, versículos 5 y 7 al 7 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlos hecho. La maldad se ha multiplicado, la maldad es mucha. Estos términos en hebreo indican una abundancia en primer lugar, que era mucho el pecado, pero también una profundidad del pecado. Todo designio del pensamiento del corazón era de continuo solamente mal. Y eso muestra, mis hermanos, lo que el calvinismo ha llamado como la depravación total del hombre. Saben que hace unos años atrás un artista hizo un experimento, de estos experimentos sociales. Y ella se paró frente a una mesa que tenía distintas cosas, ¿ya? Cosas para hacer sentir bien a una persona, como cosas para causar dolor. Y al principio, todo partió bien. Algunos agarraban la pluma y le hacían cosquillas para que se riera, ¿cierto? Agarraban las distintas cosas que habían ahí y era algo entretenido. Pero no pasó mucho tiempo en que eso ya dejó de ser entretenido y empezaron a usar las cosas que causaban dolor, que lastimaban, que hacían doler. Fue tanto que a las 2-3 horas del experimento tuvieron que parar porque ya la maldad del hombre era tanta que puso en riesgo su integridad física. Estaba todo ahí, todo dispuesto. Pero ese es así el corazón del hombre. El corazón del hombre sin Cristo. Vean lo que está pasando en el mundo. Y el problema es que muchas veces a nosotros ya ni siquiera nos está llamando la atención. Apareció un cuerpo descuartizado. Otro más. No nos duele, no nos impacta. Todo pensamiento del corazón del hombre era continuo solamente mal. No solamente habla de muchos pecados, sino también de la profundidad de ese pecado. Lutero dijo acerca de este pasaje: de ahí la conclusión universal de que sin el Espíritu Santo y sin la gracia, el hombre no puede hacer nada más que pecar. Y así va, de pecado en pecado sin cesar. Pero cuando a esto se suma el hecho de que no se aferra a la sana doctrina, rechaza la palabra de salvación y se resiste al Espíritu Santo, entonces con el apoyo de su libre albedrío, también se convierte en enemigo de Dios, blasfema contra el Espíritu Santo y sigue por completo los malos deseos de su corazón. Hermanos, el hombre, sin la ayuda del Espíritu Santo, es completamente impío ante Dios. Incluso si estuviera adornado con todas las virtudes de todos los paganos. Así es nuestra vida, sin Cristo, sin Dios. Y ante eso viene esta frase: se arrepintió Jehová. Esto en teología se conoce como un antropopatismo, ¿ya? Que es una expresión que se utiliza para explicar conceptos religiosos como las acciones de Dios en términos de que los hombres puedan comprender. No es que Dios se haya arrepentido, porque sabemos que Dios no cambia, dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Pero esto es una expresión que revela
su pesar real ante el pecado. A Dios le dolió su corazón ver que eso que era bueno en gran manera que él había hecho, no pasó tanto tiempo en que se corrompió totalmente, a tal punto que tuvo que intervenir y intervenir con un juicio severo para poder terminar con el pecado. Raire dice, el juicio de Dios siempre es justo, proporcional y a la vez lleno de gracia. Lo que no implica que el dolor divino revela que el pecado no es neutro. Por eso la Biblia siempre nos llama a nosotros los creyentes a no contristar al Espíritu Santo que está en nosotros. Obviamente que cada vez que pecamos, mi hermano, Dios le duele. Como decía delante en la oración, tal vez el amor más cercano al amor de Dios que nosotros podemos conocer es el amor de la mamá. Y ustedes como mamá van a entender tal vez mejor que todos los que estamos acá cuando un hijo peca, cuando un hijo cae gravemente. ¿Qué pasa en su corazón? ¿Acaso no les duele ver a un hijo caer una y otra vez? ¿Ver a un hijo equivocarse? Imagínense el corazón de Dios, que es un corazón puro y santo. Cada vez que nosotros pecamos, ¿cómo se siente? Por eso el llamado es a no entristecer el Espíritu Santo. Mi hermano, nosotros como iglesia debemos tener dolor por el pecado como lo tiene Dios. Somos llamados a ver el mundo con los ojos de Dios y a Dios le duele el pecado. Y a nosotros como iglesia nos tiene que doler el pecado. No podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes ante una sociedad que se está desmoronando, que cada vez está siendo más corrupta por haber decidido apartarse de Dios. Y nos tiene que doler, mis hermanos, porque debemos saber que Dios no tolera eternamente el pecado personal y el pecado colectivo. Debemos saber que el juicio es inevitable. Dios hoy día, mi hermano, al igual que los tiempos de Noé, Él nos dijo cuándo iba a suceder. Que todo esto, en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, todo va a cambiar. Cuando el último de los gentiles que Él tiene preparado para salvaciones escucha el mensaje y entrega su vida al Señor, en ese momento, Dios activa nuevamente su reloj profético. Y no es que retarda su promesa, dice como algunos la tienen por tardanza, sino que Él está esperando pacientemente, tal como lo hizo durante 120 años, con una generación totalmente corrupta. Hoy día Dios sigue esperando que el último de los que Él ha escogido entregue su vida al Señor. Y de esa manera, imagínense, mi hermano, el privilegio que vamos a tener si algún día estamos predicando y justo esa persona es el último. En ese momento, cuando diga la persona, amén, acepto, suene la trompeta y vayamos con Cristo. Pero para eso, mi hermano, nos tiene que doler el pecado. Porque si a mí no me duele el pecado, voy a estar con mi boca cerradita. ¿Cuándo fue la última vez que hablé del mensaje de Cristo a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le dije las nuevas buenas del Evangelio? Y saben que no tengo que cruzar muy lejos para buscar gente no creyente. A veces están más cerca de lo que pensamos. Para muchos de nosotros, tal vez, si mi mamá, mi papá muere, si mis hermanos mueren, si mi tío, si mi tía mueren sin conocer a Cristo, van al infierno. ¿Cuántos tenemos nosotros buenos amigos que no han conocido al Señor? Si hoy día mueren esos buenos amigos nuestros, a veces decimos, no, estos son mis grandes amigos, y nunca les he hablado de Cristo. Qué mal amigo soy. Porque si Él muere hoy día, sabemos cuál es el destino. Como le decía, nos tiene que doler el pecado. A Dios le dolió. Y eso es lo que nos dice el texto acá. Pero miren, hay unos pero que a mí me encantan en la Biblia. Siempre el pero, yo le digo a mis alumnos, es con una connotación negativa. No, hoy día la prédica estuvo súper buena, pero de ahí uno ya sabe que
Viene, es como, llega el jefe y le dice, no, el trabajo que hiciste estuvo bueno, sí, pero, y uno ya sabe que aquí en el pero van a dar la lista grande de las cosas que hay que corregir. Pero saben, este pero no es en ese sentido. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este pero marca un contraste radical. En medio del juicio hay gracia. En medio de ese juicio que viene, la gracia de Dios se manifiesta. ¿Sabe? Me recuerda al pero de Romanos 3. Si ustedes leen, mi hermano, Romanos capítulo 1, empieza a hablar de el hombre sin Dios y cómo el hombre sin Dios se puede llegar a degenerar tanto, ¿cierto? Que habla de todas las consecuencias del pecado ahí en el capítulo 1. El capítulo 2 y 3, luego Dios le habla a los judíos que creían que por ser judíos ellos tenían una relación especial e iban a escapar de la ira de Dios y les dicen, no, ustedes también, al igual que el hombre que no tiene a Dios, van a pagar de la misma manera. No tienen escapatoria, ¿ya? Pero miren, Romanos 3:21. Ante esa situación de que tanto el impío como el judío iban a tener que pagar las consecuencias de su pecado, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. El hombre sin Cristo está a condenación. Pero los que hayan gracia delante de Dios, la vida es completamente distinta. Y este pero, me recordó mucho a ese pero, como le decía, de Romanos 3:21. En medio del juicio hay gracia. Noé halló gracia, halló el favor inmerecido. Noé, mi hermano, no fue salvo por haber obedecido a Dios o por haber construido un arca. Noé halló gracia, halló salvación, porque Dios lo miró con benevolencia, halló gracia por la elección soberana de Dios. MacArthur enfatiza y dice que Noé fue justificado por la fe. Su vida fue una respuesta a la gracia, no a causa de ella. En medio de una generación completamente perversa, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En medio del mundo que a nosotros nos ha tocado vivir, nosotros hallamos gracia. No hicimos nada especial para que Dios nos escogiera. Solamente Dios tuvo gracia de nosotros. Era verdad. Entonces, y es cierto hoy en día, este versículo de Romanos 5:20, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así fue con Noé. En medio de una sociedad completamente pecadora, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia, hermanos, no distingue. Nuestra vida debe ser un testimonio de fe, como la de Noé. Pero la gracia nos distingue. Dije no. La gracia nos distingue. Tenemos que vivir como lo hizo Noé en medio de esa generación perversa. No tenemos otra opción. Para ti tal vez que estás luchando, que aún no has entregado tu vida a Cristo, aún hay tiempo. Aún hoy puedes hallar gracia delante de Dios. El arca de la salvación, Cristo, está abierta. Jesús dijo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, ahí en Mateo 24. No sé cómo habrá sido en los días de Noé. No soy tan viejito. Podríamos preguntarle a otros. Pero hoy día, sin duda, estamos viviendo en medio de una corrupción global. Alianza impía, desprecio por la santidad, falsa seguridad en el hombre. Lo mismo que en los tiempos de Noé. Pero Dios no ha cambiado. Él aún sigue llamando a arrepentimiento y ofreciendo la gracia. Para terminar, mi hermano, guardar la pureza doctrinal a nosotros como iglesia, moral y espiritual, no es opcional.
Debemos guardar la pureza doctrinal, moral y espiritual. Debemos denunciar el pecado, anunciar la justicia y la gracia de Dios. A los creyentes, esta historia que está aquí en Génesis 6 nos llama a vivir como Noé, en temor de Dios, en fidelidad, en testimonio. Proclamar este mensaje, preparar a otros para el juicio que viene. Y si aún no has tenido este encuentro con Dios, hoy es día de salvación. El arca está abierta. Entra antes de que venga el diluvio. Aún hay tiempo. Pero vivamos conforme a la urgencia de este mensaje. El apóstol Pablo lo entendió y dijo, si predico el evangelio no hago nada especial porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el evangelio. Oremos. Padre, gracias. Porque sin duda de que usted tiene un plan y ese plan lo cumplirá. Gracias, Padre, porque hoy día nosotros somos receptores de su gracia. Porque, Padre, tal vez algún día ya en el libro de la vida va a estar escrito el nombre de cada uno de nosotros, va a decir Carlos, Rubén, Hilda, halló gracia delante de los ojos de Dios. Qué gozo va a ser, Padre, ese día, cuando estemos delante suyo y podamos ver tu rostro cara a cara, Señor, por la eternidad y vivir alabando su nombre. Pero, Padre, mientras esperamos ese día, que podamos vivir también como Noé, dando testimonio a un mundo incrédulo. Que podamos, Señor, crecer en santidad para que cuando la gente vea nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Padre, oro especialmente por nuestras familias que aún no le conocen, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, en la universidad, en la escuela. Que nuestro testimonio sirva para que ellos puedan interesarse en buscarle y que si está en su voluntad, ellos hallen gracia delante suyo. Oramos en los méritos de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén.